He enseñado a más de 800 alumnos de manera individual, uno a uno, en grupo y de todos los backgrounds posibles. Siempre me ha quedado clara una cosa, y es que la gran mayoría quiere aprender pero no sabe cómo estudiar por su cuenta, porque en programación lo que solemos hacer cuando aprendemos es copiamos el código, lo pegamos y como nos sale el resultado ya asimilamos que sabemos cómo funciona todo. Pero así no es como tienes que medir si estás progresando con la programación o no. La idea es que si creas una hoja en blanco, eres capaz de crear soluciones por tu cuenta y si no sabes nada, ¿cómo vas a estudiarlo? Puedes irte a ejemplos de internet como los que tenemos aquí en ejemplo Plotly. ¿Cómo te vas al código y en lugar de copiarlo de manera automática te salen las soluciones y luego asumes que sabes, pero realmente no? ¿Cómo ir paso a paso en lugar de copiar y pegar? ¿Cómo le doy yo aquí al import, el tabulador, busco las funciones y voy desarrollando todo pasito a paso para darle sentido a todo, absolutamente todo lo que estás haciendo, para que luego, cuando estés en un proyecto desde cero, seas capaces de crear todas las líneas de código por tu cuenta, sin ayuda de nadie y de manera autosuficiente, convirtiéndote en un profesional independiente. Te lo explico todo en este vídeo. Quédate y lo vemos. Vamos a seleccionar un ejemplo en base a la librería de vuestro interés. En mi caso voy a trabajar con Plotly. Clicamos en su página web y aquí vemos una vista panorámica de ejemplos y tipos de gráficas que podríamos crear con esta librería. En mi caso voy a seleccionar gráficos de barras, que son ejemplos sencillos y os van a ayudar a entender cómo se trabaja con esta librería para luego aplicarla a datasets que sean de vuestro interés porque lo practicáis en vuestro entorno laboral o en vuestros proyectos personales. Conforme vayáis incrementando el nivel, pues podéis hacer gráficos estadísticos, científicos, financieros, etc. Vamos a por la gráfica de barras y aquí tenemos ya el primer ejemplo donde parece ser que están seleccionando los datos de Canadá para representar la evolución de la población por cada año. Ahora, esto es fundamental. No copies el código y lo pegues en tu ordenador. Así no vas a aprender absolutamente nada. Recuerda que el objetivo no es que te salga el código, sino que tú seas capaz de crear el código sin ni siquiera tener que mirar en internet. Así que vamos al código de Python en pantalla partida. A mi derecha tenemos el ejemplo y a mi izquierda el cuaderno de Jupyter. No vamos a ir del todo, vamos a ir pasito a paso y siguiendo los trucos que os voy diciendo. Como queréis importar una librería, debéis acostumbraros a que a la hora de importarlo, darle al tabulador, abajo a la derecha tenéis los atajos del teclado, para que os salga la lista de librerías que tenéis disponible. Al poner Plotly, ya vais viendo cómo funciona. Y luego el tabulador y ponéis Express. Y ya finalmente, como veis en el ejemplo, lo están abreviando como PX, nosotros también lo hacemos. Ahora bien, es súper importante que entrenéis esta cualidad. El ¿qué pasaría si yo no estoy trabajando con el ejemplo? ¿Cómo podría acordarme? Cerramos la pestaña y aquí vamos a darle caña a la cabeza. Recuerda que teníamos que hacer el import, tabulador. Me acuerdo que la librería era algo de plots. Ah, Plotly, aquí la tengo. Recuerdo que tenía que poner algo del punto y el tabulador. Aquí podría ver las opciones, a ver si me acuerdo o no de la palabra. Recuerdo que tenía una X. Ah, vale, era express. Ok, perfecto. Y en lugar de tener que escribirla abajo todo el rato, estas reglas de Python ya tenéis que saberlas, abreviamos la librería como PX. Ahora, si yo quiero crear una gráfica de barras, no tratéis de mirar todavía el ejemplo, a ver si podéis averiguarlo con el código.
Creo que era la función punto tabulador, que es como voy a descubrir todas las funciones que están disponibles dentro de cualquier librería, en este caso la de Plotly, PX, y aquí ya justo tenemos la barra, pues le damos al paréntesis porque ya sabemos que la barra aquí es una función. Le damos al Shift tabulador y aquí nos está preguntando los parámetros por los que tenemos que pasarle a la función. El primero de ellos es el data frame y justo ahora, como yo no tengo ningunos datos, podría volver al ejemplo a ver cómo ellos han creado los datos. Trabajando de esta manera, no solamente vas a mirar los ejemplos con un objetivo claro, sino que estás todo el rato en un proceso cognitivo que a la larga hará que recuerdes todo e incluso llegues a tener todas las funciones de todas las librerías instaladas en tu cabeza para que te centres en la parte creativa del problema. Y así crees nuevas soluciones que brinden valor a tu empresa, a tus negocios, con la programación de Python. Ahora fijaros que los datos que ellos están utilizando es Data Canada dentro de la función var. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Identificar de dónde viene esa variable que la tenemos en esta línea y vamos a ir pasito a paso. Lo primero es cargar la tabla de datos y fijarnos no en la variable que ellos están creando, sino en el paso a paso justo después del igual. Y vamos poquito a poco. Primero PX, después punto y el tabulador. Aquí vemos data, que justamente es un módulo, y como no es una función, no vamos a poner paréntesis, sino que nos vamos a meter dentro del submódulo a ver qué opciones tenemos. Y aquí viene la parte importante de estudiar de esta manera aplicada y con conciencia. Vemos muchas más opciones que no son iguales solamente a la que tenemos aquí, como es Gapminder, sino que podríamos trabajar con otra tabla de datos, por ejemplo, stocks, y ejecutamos. Aquí tendríamos otra tabla para seguir trabajando, pero en nuestro caso al principio vamos a seguir trabajando con el ejemplo para no perdernos y después recuperaremos esta tabla en el siguiente apartado que os explicaré para practicar mejor la metodología. Seguimos con el ejemplo, nos venimos aquí y le vamos a decir que en lugar de la tabla de stocks voy a querer la de Gapminder. Ejecutamos y aquí ya estoy viendo que esta tabla es de países que para cada año tenemos las características sociodemográficas. La esperanza de vida, la población, el GDP per cápita, el Producto Interior Bruto y los códigos. Ahora bien, ellos están utilizando luego la función de query para seleccionar el país de Canadá. Podríamos colocarlo justo después aquí, pero mejor ir paso a paso y como ya esta función nos ha devuelto el objeto con el que queremos trabajar, vamos a guardarlo en una variable, la llamamos df, por ejemplo, que esto también es algo que debéis de aprender y acostumbraros a elegir letras y palabras en las variables que ustedes estéis más familiarizados. En lugar de a lo mejor ellos han utilizado Data Canada. En nuestro caso ponemos df countries. Ejecutamos, llamamos a la variable, aquí tenemos la misma tabla que antes y vamos a continuar aplicando la función del query y razonando qué es lo que está haciendo. Buscamos query. Si yo me voy a la ayuda, abajo del todo me van a aparecer varios ejemplos y aquí los vemos, pero si me lía mucho, pues trato de interpolar qué es lo que están haciendo aquí. Fijaros una diferencia clave, que ellos están utilizando country sin comillas entre medio, pero Canadá sí que tiene las comillas. ¿Por qué? Porque country, y esto es algo que deberéis de forzaros ustedes a comprender siempre y ser curiosos, detectar estas diferencias, country es el nombre de la columna, mientras que Canadá es el valor dentro de la columna. Por ese motivo, Canadá va entre comillas. En nuestro caso, vamos a poner country igual a Canadá. Ejecutamos y aquí ya tenemos el nuevo resultado, que no son todos los países, sino solamente las filas donde tenemos a Canadá.
y este resultado es el que guardaremos en la variable df Canadá. Ejecutamos, llamamos a df Canadá y aquí ya tenemos la nueva tabla, que es justo la que le vamos a pasar al data frame que tenemos debajo. Ahora bien, si nos fijamos aquí, ya tendríamos las siguientes variables, que son x e y las tendríamos que colocar aquí. En nuestro caso, serían los nombres que tenemos en las columnas. Y ahora yo también os recomendaría de iros del ejemplo y seguir por vuestra cuenta para no tener que estar cerrados al copia y pega y memorizo y me olvido. Entonces cerramos aquí la pestaña, volvemos, la X vamos a ponerla por ejemplo a los años, que era como habíamos visto en el ejemplo, y en el eje Y vamos a poner la población. Pop, ejecutamos y aquí vemos cómo la población en Canadá ha ido creciendo con el paso de los años. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Podríamos copiar y pegar la celda justo debajo y a continuación, para explorar nuevas opciones, pues colocamos aquí la tabla y tratamos de ver variaciones de la solución que acabamos de aplicar. Por ejemplo, ¿qué hemos puesto la población? Vamos a poner ahora el GDP per cápita. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Seguimos copiando y pegando la misma celda para probar otras variaciones. A lo mejor en lugar de cambiar aquí los valores en la columna de la Y, vamos a probar a cambiar otras funciones que no sean las barras. Le damos al tabulador y aquí tenemos otras opciones, por ejemplo una gráfica de áreas en lugar de barras. Le damos, nos aseguramos de que los parámetros son los mismos, data frame el que tenemos aquí, luego tenemos x e y que también lo tenemos aquí y perfectamente podríamos ejecutar y ver aquí otra manera de visualizar la información. Y aquí ya, para gustos los colores, de ver cuál es la gráfica que mejor nos está contando la historia, si la gráfica de barras o la gráfica de áreas. Otro consejo que yo os daría para seguir incrementando vuestros conocimientos de una manera metodológica y curiosa es probar otras posibilidades, saliros de la caja, básicamente. Copiáis esta solución, ponemos aquí debajo y a continuación vamos a ver incluso si podríamos cambiar los colores o ver qué parámetros nos ofrece aquí la función para ver qué podríamos explorar. Nos dice aquí color igual a none por defecto, pero ¿qué pasa si le pongo yo aquí una nueva columna? Por ejemplo, el continente, que la tenemos aquí. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Claro, como es solo de América, aquí no sale. ¿Qué más podríamos hacer? Quizás es porque solamente me sale un país, yo estoy trabajando con DF Canadá, ¿podría utilizar toda la tabla que tenía guardada en DF Countries? Pues vamos a cambiarla justamente donde teníamos DF Canadá. Ponemos aquí DF Countries y ahora ejecutamos. Y nos sale algo raro, y está bien, no pasa nada. Vamos a probar nuevas variaciones con los siguientes parámetros que tengamos en la función. Nos sale Facet Row o Pattern Shape, que en estos casos a lo mejor no sabéis entrar en el detalle, os recomendaría buscar en Google o no perder mucho tiempo y pasar página. En nuestro caso, yo te podría explicar que Facet Row me va a hacer una gráfica nueva por cada valor único de la columna. Por ejemplo, si vuelvo a poner aquí Continent o la columna de Country que tenemos aquí, me va a hacer una gráfica diferente para cada país. Lo que pasa es que, claro, aquí cuando salgan los errores, que esto va a ser el mayor cuello de botella que vais a tener, el que os salgan errores y no sepáis cómo reaccionar, cómo solucionarlos ante ellos. No entréis en pánico, iros a la última fila, que es la que importa y os van a decir la pista, y te dice el espacio vertical no puede ser mayor que tal. La gráfica resultante tendría 142 y a lo mejor son muchos valores.
quizás convendría más, en lugar de hacer 142 gráficas de los 142 países, tan solo 5 de cada continente, que creo que son los que tenemos en esta tabla. Pues vamos a copiar y pegar la misma solución y justamente aquí arriba en el código ponemos en lugar de country, continent, ejecutamos y aquí ya parece que tenemos algo nuevo. Ahora os van a surgir nuevos problemas, como por ejemplo no podéis ver las gráficas porque queréis incrementar el tamaño de la altura. Aquí tendríais que veniros a buscar algún parámetro a ver si está para cambiar la altura. Y aquí tengo el parámetro height, que lo separaría con una coma, y le diría que por probar quiero una altura de 500, que va en píxeles. Y a lo mejor como no es suficiente, pues venga, vamos con 1000. Aquí ya veríamos algo más fidedigno. Pero aún así, no vemos bien la progresión de cada país, por tanto, podríamos cambiar a hacer una gráfica de líneas y en este caso podemos ejecutar de nuevo, a ver si hay algunas diferencias. Ya vemos aquí diferentes países en cada línea. Como seguimos sin ver las diferencias, podemos ver otros parámetros y a lo mejor aquí en el color que hemos probado antes el continente, pues si ponemos el país podría funcionar. Vamos a probar. Country, ejecutamos y aquí se ve. Y estas cositas son lo que os van a dar mucho conocimiento para que luego podáis aplicarlo a cualquier otro ejercicio que tengáis de vuestros proyectos personales, con vuestros datos, etc. Ahora bien, ¿qué os recomiendo? Pues que en lugar de seguir trabajando con esta gráfica, con estos datos, vayamos al siguiente paso y repliquemos el ejemplo con otra tabla de la librería, como por ejemplo habíais visto antes que hemos cargado la tabla de stocks, pero perfectamente si tienes otro interés pues puedes cargar cualquiera de las que ves aquí. La guardamos como antes en una variable, podemos llamarla df stocks y ahora pues como queremos hacer una gráfica, ya ni siquiera debería de tener problema en mirar las soluciones porque ya has aprendido de una manera consciente. Entonces, te vienes a PX, le das al tabulador y empiezas a buscar a lo mejor una gráfica de área. Y aquí en el parámetro te va a pedir data frame. Pues como ahora estás trabajando con df stocks, lo vas a colocar aquí. En el eje X vamos a colocar la columna de la fecha que tenemos ahí. Y en el eje Y vamos a probar, por ejemplo, con darle la columna de Google, que es la primera columna que nos aparece. Ejecutamos y aquí tenemos la gráfica de área para Google. Si quiero seguir explorando a lo mejor la evolución de Apple, pues lo pongo abajo y ponemos aquí Apple. Ejecutamos y aquí vemos otra diferenciación. ¿Qué pasa si yo quisiera comparar todas ellas? Pues podría poner una gráfica de líneas, sustituimos aquí, ponemos line y a continuación tenéis que ya tener algo de perspicacia trabajando con el código y saber que si queréis colocar más de una columna en los parámetros, si yo coloco luego la columna de Amazon, por ejemplo, aquí en el código Python lo va a interpretar como si en el siguiente parámetro, que es line group, yo le hubiera puesto Amazon. Pero yo no quiero esto. Yo lo que quiero es que en el eje Y me dibujen todas las líneas para cada uno de los empresas que tengo en la tabla. Por tanto, como quiero asociar múltiples valores en el mismo parámetro Y, lo que voy a hacer es redondear todo esto con el corchete y ahora puedo poner múltiples elementos dentro. Ponemos Google, que es el siguiente, y todos los demás. Ejecutamos y aquí ya veríamos la evolución de todas las acciones donde aquí tenemos el comienzo, todas empiezan en 1 y conforme pasa el tiempo vemos que la ganadora es Microsoft, siendo la última Facebook. Gracias a trabajar de esta manera deductiva con el código, razonándolo, yendo paso a paso, estás aprendiendo muchas habilidades que luego las vas a aplicar a tus problemas y ir mucho más rápido haciendo el código sin trabarte cada 2x3 porque te sale un error.
¿Qué más cosas podrías hacer ahora? Podrías mirar otros ejemplos en la misma página web. Aquí puedes seguir con las barras o si quieres incrementar el nivel puedes venirte ya a hacer histogramas, incluso gráficos financieros como los que ves aquí. Por ejemplo, clicas en uno, aquí puedes copiarlo todo, aunque te recomendaría que no lo hicieras como te dije antes, pero bueno, como ya sí que tienes algo más de soltura, pues te puedes permitir el lujo de ir al grano. Y ahora, ¿cómo vas a trabajar con un código que copias y pegas? Pues te vienes aquí, lo pegamos justo debajo, ejecutamos y aquí tendríamos la misma gráfica. Pero tú no te vas a quedar contento solo con esto. En su lugar vas a ir paso a paso a ver qué diablos está sucediendo aquí dentro. Como ya sabes que aquí arriba están importando librerías, pues lo puedes colocar en una celda diferente. En la siguiente línea están, quizás no sabes lo que están haciendo, pero tú ejecutas y como sabes que lo están guardando en una variable, pues la colocas aquí debajo a ver qué es lo que tiene. Y aquí ya ves que son múltiples columnas con características de la empresa Apple en los precios de la bolsa. Y aquí ya tienes que ser avispado para detectar cómo están utilizando estas columnas en el código. Por ejemplo, están utilizando la gráfica figure, la función, a partir de Go. ¿Qué es Go? Porque hasta ahora no lo hemos visto. Y estaba aquí arriba, que lo han importado de Plotly en otra sublibrería. Entonces, en lugar de irte tú ya directamente ahí con el código, vamos aquí y le pones Go, punto, y aquí empiezas a buscar cuáles son las características que tiene. Por ejemplo, te vas a Figure, le das a la ayuda, aquí ves que necesita data, layout, etc. Abajo del todo puedes ver algunos ejemplos o cómo se utilizan cada uno de los parámetros o incluso volver al tutorial a ver qué otras opciones te encuentras o buscar en Google directamente Plotly Go Figure y aquí te va a salir diferentes opciones para que entren más al detalle sobre cómo se utiliza esta función y aquí vas a ver otros tutoriales que en detalle te van a explicar el paso a paso sobre cómo crear objetos en Python utilizando esta nueva sublibrería. Y así es como tienes que ir trabajando con el código y aprendiendo de una manera curiosa. Volvemos a nuestro caso. A continuación vemos que necesitamos data y como ellos están utilizando el corchete, nosotros también lo ponemos y aquí ya vemos que están utilizando la función candlestick. Ponemos go.candlestick y aquí entre paréntesis vamos a ver qué es lo que necesita. Nos sale aquí arg, close, algunos parámetros que quizás no comprendas, pero si te vienes abajo del todo, quizás vengan con algunos ejemplos. Aquí en este caso pues no viene, pero quizás podrías mirar en Google cómo funciona, igual que hicimos antes. Pues Plotly, Graph, Candlestick. Vemos algún ejemplo aquí en el código, que es el que está utilizando. Nos perdemos aquí porque es el mismo ejemplo, pero quizás deberías ir a la documentación oficial que en algunos enlaces os lo va a colocar. Aquí te da algo más de detalle sobre cómo se utiliza este tipo de gráfica, que a lo mejor a ti te interesa, pero si quieres ir a buscar la documentación oficial, quizás tengas que volver afuera en Google y mirar las referencias. Te vienes aquí, ya ves aquí Candlestick Traces, que lo tienes justo aquí en la documentación oficial, y aquí ya te van mostrando otro tipo de comentarios. Si ves que tienes alguna duda, porque no entiendes algo en concreto, yo tengo una comunidad en Reddit, que la puedes buscar aquí, rsdaytons, en español, si es en inglés puede ser así solo. Y aquí me puedes hacer cualquier pregunta, te voy a atender encantado. Le das justo aquí a crear el post, si hace falta te registras, me puedes hacer las dudas de manera anónima y yo te voy a ayudar a encontrar el sentido y el significado de cada una de las cosas que tú veas y así me ayudas a crear nuevos vídeos y tutoriales para aportarte valor y yo también beneficiarme de ello porque promuevo mis servicios
y mis metodologías de enseñanza. Así que para no perderte, pues nada, sigues con el ejemplo, porque esto es importante, que a lo mejor te encabezonas en llegar a un resultado, pero no llegas, pues tú sigues haciendo el código, ejecutas aquí la solución, quizás en lugar de utilizar esta tabla de datos que ya has utilizado de este ejemplo, te interesaría utilizar pues la tabla de datos que teníamos antes. Perfectamente puedes hacer el DF, el stocks que habíamos cargado antes, y ahora en lugar de utilizar el DF a secas que están utilizando ellos en ese ejemplo, que solamente es de la acción de Apple, pues tú quizás te gustaría trabajar con la de Google. Pero claro, aquí vas a tener un problema porque esta tabla de datos no te da los precios de cierre de más alto, más bajo de la empresa. Esto es algo que también te va a suceder. Tienes la pregunta de, oye, ¿cómo me descargo el dataset de la empresa que yo quiero? Pues me voy a Google, busco aquí Python, le digo downloads, verbalizo qué es lo que quiero hacer. En este caso, stock data, le doy a enter. Aquí van a ver miles de ejemplos, me puedo venir a cualquiera. Y aquí ya están poniendo, por ejemplo, la librería de Yahoo Finance. Pues podría copiar y pegar todo este código, me vengo al cuaderno de Python y justamente aquí lo ponemos. Y ahora te toca a ti interpolar su solución para adaptarla a tu problema. Digamos que a lo mejor la empresa que más te gusta es Nvidia. Pues, ¿cómo buscas información sobre esta empresa? Aquí ves que tiene que salir el código. Si tú ejecutas ahora, te va a salir la empresa de Apple. Pero a lo mejor a ti no te interesa trabajar con la empresa de Apple. Además, este resultado está feo. Ya sabes que el print no hace falta ponerlo en los cuadernos. Pones data y a lo mejor a ti pues te gustaría poner DF stock en lugar de data. Pues lo colocamos aquí. Y bueno, volviendo al problema, Apple no es la empresa que quieres Nvidia o a lo mejor alguna de estas otras para probar que la función funciona además del ejemplo que ya te viene. Pones Amazon, ejecutas aquí, ves que la información te viene igual, perfecto. Pues ahora te vienes a ver Yahoo Finance, que es la librería que estás trabajando, te vienes a Google, Python, Yahoo Finance y buscas aquí Nvidia. Y a lo mejor aquí pues te vienen algunos ejemplos. Te recomendaría que vayas a la documentación oficial, porque viene de Yahoo Finance, pues pones aquí Why Finance, ya te sale aquí la página oficial de Yahoo Finance, puedes buscar por Nvidia, te sale aquí la empresa y es importante ver que los códigos es lo que tienes que copiar y pegar en tu cuaderno para descargarte los datos de la empresa. Le das a la ayuda, ves que aquí no tienes nada, te pone el comienzo y el final. Quizás podrías probar a quitar estos dos para ver si te da el histórico total. Los quitas, ejecutas y aquí ya tienes desde el año 1999 hasta la fecha de hoy los datos en la bolsa de Nvidia. Y justo ahora que tienes la tabla que quieres, pues te vienes aquí debajo y empiezas a sustituir el DF stock que tienes por el DF que tienen ellos. Pues le damos aquí, pegamos, ejecutamos y ahora nos va a salir un error justamente de clave, porque si nos fijamos abajo del todo, error de clave date, aquí tenemos que nuestra columna es date, pero no está como columna, está como índice. Si yo pongo aquí df stock y le doy la columna de date, veis que no me da el mismo error de clave. Y eso es porque tendría que seleccionar la parte del índice, es decir, la que está más a la izquierda, que para ello es dfstock.index. Este tipo de cosas también les recomiendo que hagáis un pantallazo, me lo pongáis en el canal de Reddit y os atiendo encantado. ¿Qué más? Pues este es el código, los valores que tendríamos que colocar en el eje X. A continuación ejecutamos de nuevo. Puede que tengamos otro error. Nos venimos abajo del todo y aquí ya vemos error APL Open. Claro, porque ese es el dato que habían utilizado ellos en su dataset de Apple. Pero nosotros, como ahora estamos trabajando
con este nuevo dataset, nosotros no tenemos en las columnas AAPL, sino que tenemos Open a secas. Por tanto, eliminamos todo, ejecutamos y aquí ya tendríamos la gráfica de Apple, donde podemos interactuar gracias a las propiedades interactivas de Plotly y ver la información. Y así es como vais trabajando de una manera consciente, razonando, todo paso a paso y os salen las cosas. Ahora bien, ¿qué pasaría si te gustaría aplicar todo esto a tablas, datos de tu industria? Tienes que saber dos cosas, que en Internet hay muchas tablas de datos con muchos repositorios e incluso también podrías sacar ventaja y provecho de las APIs, que son servicios que ponen plataformas, como por ejemplo las finanzas, la bolsa de Nueva York, cualquier otro sitio, te dan disponibles esos datos, o Bloomberg, y lo hacen a través de APIs. En mi caso, tengo algunos tutoriales aquí desarrollados en la página web, donde podrás ver tutoriales en cómo descargarte los datos utilizando la API de Alpaca para datos financieros, incluso datos europeos utilizando la API de ENTSO-E, API en España para los datos energéticos, datos macroeconómicos utilizando la librería de Python con Fred API, que si clicáis aquí pues vais a ver todo paso a paso, cómo hacerlo con el código de Python, hasta que finalmente tenéis la tabla con la que podéis trabajar dentro del código de Python. Si no queréis meteros tanto en detalle y queréis tener directamente vuestra tabla de datos en un archivo de Excel o CSV, pues os recomiendo visitar la página web de Kaggle, que es una plataforma donde empresas y personas suben tablas de datos para que trabajen en casos prácticos abiertos y promocionar para sacarle provecho a las tablas que tienen gracias al trabajo de la comunidad, y es un beneficio mutuo porque las personas se promocionan y la empresa le gana algo de valor. Incluso aquí hacen competiciones que dan incluso algo de dinero, pero yo os recomendaría buscar una tabla aquí en el buscador que os interese. Por ejemplo, vamos a buscar, si trabajamos en el sector energético, pues Energy. Le damos aquí y a continuación filtramos por tablas de datos. Podemos ordenar por relevancia o fecha, en nuestro caso relevancia. También aquí vienen filtros de tipo de datos, si quiero en Excel, un CSV, etc. Vamos a seleccionar el Excel, aquí pone Household Energy Data, podemos clicar y aquí vamos a tener la introducción sobre cómo se utilizan estos datos. Abajo del todo podemos descargarlo. Le damos al botón de descarga, os pedirá registraros para que tengáis acceso a los datos y podáis descargarlo sin problema. Y una vez ya os hayáis registrado, le damos de nuevo al botón de descarga, ya lo pasa aquí. Y en Jupyter lo que vamos a hacer es abrir la carpeta donde tengamos el cuaderno, que también lo puedo clicar haciendo ver en el file browser, y nos lleva aquí, en el caso de que esté en otra carpeta, como podéis ver a continuación. Y muy importante, que ahora nos vamos a la carpeta de descargas, donde aquí tenemos el archivo de los datos que tendremos que descomprimir. Importante. Aquí en el Mac, utilizando esta aplicación, se va a descomprimir, ya tengo la carpeta, y justamente estos son los archivos que yo tendría que subir a este archivo, repositorio que tengo aquí con el código de Python. Ahora bien, como ya deberíais de saber de otros tutoriales que tengo grabados, cómo cargar estas tablas de datos, necesitáis la librería de pandas, lo importáis aquí y ya sabéis que como el formato del archivo aquí es un Excel, pues buscáis por la función Excel y le pasáis el nombre del archivo, ejecutamos y aquí ya tenéis la información de esta nueva tabla de datos. Lo que podemos hacer ahora es guardarlo en una variable, podemos llamar df, la ponemos a continuación y trataríamos de aplicar la misma gráfica que teníamos antes. Pues ponemos px, le damos a la gráfica de las barras y aquí ya
en el nuevo parámetro que me está pidiendo, dataframe XI, pues le doy el dataframe df, que es el que tengo justamente aquí con estos nuevos datos. En el eje X, ahora quizás me gustaría ponerle la fecha, se la coloco. En el eje Y le doy alguna otra columna que a lo mejor sea numérica, en este caso, del uso energético. Ejecutamos y probamos a ver qué nos sale en los resultados. Y aquí, claro, ya viene la materia gris porque nos sale un resultado que parece wow, pero podríamos razonarlo un poco más. Si os fijáis, sale la gráfica bastante sucia porque aquí hay varias columnas que se repiten los datos para cada uno de los días. En este caso, si yo quiero ver el consumo diario y no tal y como viene aquí, tendría que agrupar por cada fecha, cada día, y decirle que quiero aplicar la suma de la columna que estoy haciendo en el eje Y. Por tanto, os dejo abajo en la descripción o en los comentarios un enlace a un tutorial de la operación que voy a hacer ahora, que os recomendaría también trabajarla para saber cómo aplicarla y el sentido que tiene. En mi caso, lo aplico ya, agrupo por cada uno de los días que viene en la columna date y en la columna del usage le voy a decir que quiero aplicar la suma. Ejecutamos. Ya tendría aquí los valores que voy a guardar en una nueva variable, pero antes, como yo no tengo esto en formato de tabla, tendría que aplicar la función resetIndex. Ya lo tengo en formato de tabla, lo guardo de nuevo a un resultado, voy a poner dfday y justamente aquí en dfday pues se lo paso al gráfica, ejecuto y aquí ya veo una distribución mejor de la información e incluso podría decirle aquí de manera interactiva que haga zoom y puedo ver el consumo que ha tenido. Y ahora otra cosa ya para rematar súper importante. Si a lo mejor te faltan ideas sobre cómo aplicar análisis en esta tabla de datos que hemos descargado de Kaggle, te recomiendo que vuelvas a la página de Kaggle y justo aquí, en la página de los datos, vais a tener un apartado que es código. Precisamente el código que han desarrollado otras personas. Aquí puedes ordenarlo por los que han tenido más votos. Clicas y vais a ver el código de Python desde que cargan las librerías y los datos a cómo van haciendo los diferentes análisis aplicando diferentes funciones. Si veis que esta manera de hacer código es la que no os gusta, pues podéis volver a otro ejemplo, pasáis aquí atrás, le dais al otro ejemplo y aquí vais a ver pues otra manera de hacer el código. Aquí están haciendo unos preprocesamientos que tenéis que distinguir si os merece la pena invertir tiempo en aprender cada una de estas cosas o a lo mejor si necesitáis orientación, lo mismo que os dije antes, os recomiendo veniros al canal de Reddit y aquí me preguntáis cualquier cosa si dado el nivel que tenéis, pues es recomendable empezar por aquí o por allá. Podéis ir copiando y pegando, pero siempre haciéndolo con conciencia y tal y como os he dicho en este tutorial, paso a paso, con el punto y el tabulador, preguntando en la ayuda para ver qué es lo que puedes hacer o no. Por ejemplo, si os ponéis aquí con este código, lo podéis copiar, os venís aquí, lo pegáis justo aquí, ya deberíais interpretar que ellos están utilizando data, pero aquí el data es el que habías cargado antes, en nuestro caso estamos trabajando con el df, lo ponemos aquí y sería el que tú tienes que sustituir en estas variables. Pero bien, todo esto, otra vez, no lo hagáis del tirón ejecutándolo, simplemente os vais aquí a interpretar qué está haciendo. Como esto es una función y es lo primero que se ejecuta, lo desguazáis y os lo traéis aquí arriba. Como luego dentro de la función parece que están haciendo una operación, igual la desguazáis y la traéis arriba a ver qué está haciendo. Y justo aquí, si ya comprendéis qué es lo que está haciendo, seleccionar la columna de la fecha, seleccionar la columna de la fecha final, que parece ser que la está sumando para ponerlo una al lado de la otra, pues ejecutáis
y ahora aquí le daríais sentido. A ver qué dice el error, que aquí abajo nos dice que no lo soporta para el datetime array y el string. Si os salen estos errores, otra vez me hacéis un pantallazo al código y me lo mandáis al Reddit, que os lo soluciono si puedo. Y aquí pues tendréis que tener más contexto de que el error viene porque ya la fecha en date se interpreta como un datetime y por ese motivo no puedes hacer la suma. Entonces habría que convertir esto a un objeto de texto. Incluso así parece ser que todavía hay varios errores. Quizás a lo mejor por haberlo cargado con el Excel, pues nos esté dando errores, que esto puede pasar si ya habéis trabajado con un inicio de vuestro. Volvéis al ejemplo de Kaggle, venís aquí y veis cómo han cargado ellos la tabla. En este caso han utilizado el CSV, pues ustedes deberíais de adaptarlo al mismo problema. Volvemos, le damos a cargar el CSV. En nuestro caso, si ejecutamos ahora, no nos va a dejar porque tenemos la función de antes readExcel, la colocamos de nuevo, ponemos df, ya cuando ejecutemos no venía en formato de fecha, sino object, por tanto a la hora de ejecutar el mismo código de antes, es muy probable que funcione. Quitamos esto, ejecutamos de nuevo y aquí ya observamos que lo ha concatenado al lado de la fecha de la hora perfectamente y justo aquí después lo que está haciendo, fijaros en la diferencia de los detalles, es cambiar el tipo de objeto desde object hasta datetime. Y ya finalmente en la última línea lo que está haciendo es añadir una columna a la tabla df. Pues comprobemos si está y aquí ya la tenemos. Y bueno, aprovechando esta demostración del que ya tenemos una columna de fecha y hora, os voy a mostrar un ejemplo que os va a reventar la cabeza. Mira, si ponéis la fecha en el índice, básicamente extraerla aquí, volvéis a guardarla en una variable, le dais a df y ahora si yo quisiera sacar el consumo mensual del tirón, puedo utilizar la función resample y aquí entre paréntesis me pide una regla temporal, que en este caso le puedo decir un mes al final del mes, end, y le aplico en la columna de usage y cost, que la colocamos aquí, la suma. Y ahora fijaros cómo automáticamente me va a salir el resultado por cada mes, en lugar de tenerlo aquí por cada minuto, cada 15 minutos, ejecutamos y aquí ya tengo la solución. Aunque tened cuidado que a lo mejor aquí el coste, como lo tenga entendido como un texto, me lo pone aquí de manera rara. Vamos a quitarlo de aquí el coste y ya tenemos solamente el uso. Y aquí ya tenemos la solución para cada mes agregada. Y esto sería a lo mejor la gráfica que vamos a guardar en una variable dfr. Le voy a dar el reset index para tenerlo al mismo nivel de columnas, tanto datetime como usage. Y ya finalmente hago la gráfica de área para ver el consumo, data frame, dfr, x, date, time y la columna de usage en la i. Ejecuto y aquí ya vemos el consumo, que parece ser en enero. Tiene mucho más consumo que en el resto de meses. Así que nada amigos, espero que este tutorial os haya servido para saber cómo tenéis que aprender programación, cómo practicar con una metodología curiosa, paso a paso, porque recuerda, no tienes que medir tu nivel de programación por cómo llegas a las soluciones y los resultados que obtienes, sino si eres capaz desde una hoja en blanco llegar a crear las soluciones de esta manera deductiva donde no hace falta siquiera que lo memorices todo. Al final, con practicar la técnica del tabulador y saber que viene de la librería de Pandas, que dentro del tabulador tienen las funciones, que necesitas cargar un Excel, aquí tienes la función, si le das a la ayuda te sale que tienes que pasarle e incluso algunos ejemplos abajo del todo sobre cómo utilizarla. Trabajar así con el código es como si estuvieras aprendiendo a trabajar con el móvil, aprendiendo a usarlo. Te sale un menú de opciones y tú vas clicando en las que te necesitas. Y así es como poco a poco vas a incorporar
todo el conocimiento de la programación en tu cabeza para centrarte en la parte creativa de los problemas, que es la que aporta valor añadido a tu perfil profesional o a tus proyectos en la empresa. Ahora bien, comprendo que si te pones por tu cuenta, quizás tardes 50 horas en aprender cómo practicar con todas estas funciones de Python, pero si asistes a nuestros cursos en directo, me aseguro de que lo aprendas en mucho menos tiempo del que lo harías tú solo y vas a practicar de manera intensa con muchos ejercicios preparados meticulosamente para que te surjan dudas con una metodología clara, para que sepas cómo resolverlos y estaré ahí para resolverte todas las dudas en tiempo real para que no te pierdas. Visítalos en la página maven.com/Daytons. Así que nada, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.